un nuevo programa de las provincias también existen. Estoy hablando con sentimiento, con dolor. Lamento el fallecimiento del doctor Fernando de la Rúa, presidente de la Nación Argentina en un frente electoral. De la Rúa fue víctima de dos circunstancias para mí. Se hace con, creo que se llamaba el Frente Grande, una interna de la Unión Cívica Radical y el Frente Grande para determinar quién iba a ser presidente y quién iba a ser vicepresidente. Quien ganaba, por supuesto, era presidente y vicepresidente era el segundo. Algo parecido a lo que hizo el Pacto Autonomista Liberal acá de ir uno y uno, ¿no es cierto? Bien. Se hace la interna, el candidato radical es el doctor de la Rúa. La candidata a presidente por el FREPASO era la doctora Fernández Meijide. Se hace la interna, gana de la Rúa y Fernández Meijide, que hoy la vemos por televisión con un profundo digamos republicanismo, no aceptó la derrota y dijo no voy a ser vicepresidenta, cosa que no está mal, no estuvo mal, porque si se sometió a una regla de que quien gana va de presidente y quien pierde va de vice, ¿qué hubiera pasado si ella ganaba la elección? De la Rúa iba a ser vicepresidente y ella iba a ser candidata a presidenta. Pero no le gustó, mala perdedora. Y Fernández Meijide dijo, no, yo renuncio, y entonces asume en representación del FREPASO Chacho Álvarez, que no fue votado por nadie, porque no fue como un eventual suplente. Fue designado por el FREPASO a dedo como el sustituto de Fernández Meijide, que tenía que haber sido la vicepresidenta. Otro hubiera sido el país, estoy convencido de eso, si Fernández Meijide no da ese paso al costado y si hubiera asumido la vicepresidencia junto con Fernando de la Rúa. Porque no son comparables en ningún sentido Fernández Meijide con Chacho Álvarez. Fernández Meijide es una garantía de democracia y de república. Chacho Álvarez para mí no. Entonces, cuando se producen los hechos del año 2000 y 2001, Chacho Álvarez, si me permiten, en una actitud cobarde, porque resulta que apareció el famoso tema del Abanelco, que nunca se sancionó y no se supo, en el cual se decía que para la reforma laboral apoyada ya por la Cámara de Diputados, faltaban en el Senado 3 o 4 votos y se dice que fueron comprados por el gobierno de la Rúa y se descubrió todo y al final no pasó nada. ¿Qué hubiera ocurrido si en el año 2000, 1999, se hubiera sancionado la reforma laboral? Hoy sería otro país. Y Chacho Álvarez se siente ofendido de golpe por esa situación, aparentemente que es por eso. Yo creo que es porque sentía que el gobierno de la Rúa no iba a llegar a su fin. Salta y dice renuncio y se manda un gran discurso moralista
y agrava la situación. Situación que ya estaba agravada por la interna radical, respaldada la oposición a De la Rúa por el presidente que todos ahora añoramos, Raúl Alfonsín. Es la lucha de las internas, porque había un grupo que respondía a Raúl Alfonsín que conspiraba también contra el gobierno de la Rúa. Se decía de la Rúa que era un presidente aburrido. Yo prefiero una y mil veces un presidente aburrido a un presidente divertido y corrupto. Eso que quede claro. No sé si era aburrido, qué esperaban de la Rúa, que bailara como bailan hoy la presidenta Cristina Kirchner bailaba como presidenta, y cuando se triunfan, y también el actual presidente Macri baila. ¿Bailan de qué? ¿Qué festejan? Festejan un curso parcial, un triunfo parcial. Vamos a festejar todos y vamos a bailar en cada una de las plazas de las provincias cuando triunfe la Argentina, pero no en el fútbol. Cuando triunfemos y volvamos a ser uno de los principales 5 países del mundo. Y hoy estamos allá por los 18, 20, mezclados con los países africanos. Ahí donde fue Cristina para poder a Angola. Y recuerden, ¿por qué Angola? Resulta que cuando el Che Guevara se hacía demasiado grande, Fidel Castro dijo, hay que sacárselo de encima. Era una competencia. Entonces lo manda a Angola con un grupito de guerrilleros cubanos a hacer la revolución en Angola. Y no se puede hacer la revolución en países donde no se habla el mismo idioma, no es la misma raza, no son las mismas costumbres. Entonces aparece un grupo de cubanos en el medio del África de raza negra. No hubo ningún éxito. Después lo mandan a Bolivia, donde tampoco las cosas son iguales, y el mismo Partido Comunista se encarga de delatarlo al Che Guevara y las cosas terminan. ¿Por qué hago esta relación Che Guevara, Castro, que parecería colgada? Porque las internas dentro de los partidos políticos actúan hasta con sus mismos presidentes. Y lo hizo el grupo del Cotino Siglia y otros grupos internos del radicalismo, que pese a las grandes condiciones que tenía morales y personales de la Rúa, hicieron lo posible para que se caiga. Eso está documentado. No es únicamente un análisis mío, pero también era evidente el tema. Porque querían poner otro, porque perdieron la interna dentro del radicalismo. No había pasos en aquella época, felizmente, y dentro del radicalismo De la Rúa ganó la interna, después de haber sido senador, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero se había opuesto al pacto al pacto de Menem con Alfonsín, y eso lo marcó. Venía todo el tema, se venía trayendo. Mi homenaje a De la Rúa. En estos días va a estar en Corrientes quien fuera uno de los ministros de la Rúa. Es una oportunidad para poder cambiar ideas con él sobre este tema
de la caída y del gobierno de la Rúa. Si no hubiera, y voy al puente, si no hubiera caído el gobierno de la Rúa, el puente se hubiera construido, el segundo puente, porque estaba todo armado, listo para licitarse. Y se llegó al límite del 2001, de la crisis del 2001, porque los senadores correntinos contrarios, opositores al gobierno de Tato Romero Félix, demoraron la sanción de la ley que ratificaba el acuerdo interprovincial con el Chaco para construir el segundo puente y el puerto multimodal de carga. Si trasladamos esa fecha que quedó en carpeta entre asuntos entrados en la Cámara de Senadores, trasladamos esas fechas y las llevamos atrás del 2001, vemos que estábamos en el 1999-2000, que la cosa era distinta. También se acusa a De la Rúa de las matanzas que hubieron de 19 personas por la policía. ¿Quién era ministro del Interior en esos días? Ramón Mestre, ex interventor en la provincia de Corrientes. Vamos a un corte. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. El Rotary Club Internacional es una institución que agrupa a personas de distintas actividades en busca siempre del bien común. En Corrientes hay 3 clubes Rotary que renuevan sus autoridades. Ya renovó uno de ellos y la nueva presidenta es la doctora Blugerman. Así como decíamos que la doctora Blugerman va a presidir uno de los Rotary Club de Corrientes, también la señora Margarita Echeverría de Romero va a ser ha sido reelecta por tercera vez, dada la eficiencia de su actuación en el Rotary Club Corrientes Sur. En el Rotary Club Corrientes, que es el que cumple 90 años, va a asumir la presidencia el doctor médico Antonio Hester, con el quien ciframos grandes esperanzas de una muy buena actuación al frente del Corrientes, Rotary Club Corrientes. Queríamos entonces hablar con quien fue gobernador del distrito en el cual está incluido Corrientes, el doctor Eduardo Monzón. Bienvenido, Eduardo. Buen día, Toto. Quisiera que le hagas un resumen del Rotary, digamos, y de los 90 años que cumple el Rotary. Bueno, el Rotary Internacional es una asociación creada en el año 1905 en Estados Unidos, ¿no? En la zona de Chicago. Desde allí a la fecha, Rotary Internacional se ha instalado prácticamente en el mundo y estamos presentes en 232 países y regiones geográficas del mundo. Es una organización que ha atravesado por muchas contingencias, como toda la humanidad,
pero los temas ejes de su actividad permanente han sido en el área de la salud, en el área de la educación y hoy con mucho énfasis en lo que es el cuidado del medio ambiente. En temas de salud y cuidado del medio ambiente, los temas que más ocupan y la Fundación Rotaria que financia obras nos acompañan son los referidos al programa de la provisión de agua potable. A partir del año 1985 aparece un programa que es el programa llamado Polio Plus, que es una campaña para erradicar la polio de la faz de la tierra, ¿no? Eso arranca en el año 1985 en Paraguay. Y yo tuve la oportunidad de, estando en Asunción, con el motivo de mi gobernación y la presencia del presidente Rotary Internacional en el año 2013, en junio de 2013, a estar con la señora que fue la primera menor que fue vacunada, ¿no es cierto?, en ese programa mundial de polio, que Rotary Internacional llevó adelante a partir de 1985, vacunando a más de 2.000 millones de niños en el mundo. Incluso acarreando la muerte, este programa en su ejecución, de muchos vacunadores que en las zonas bélicas, en las zonas de conflictos bélicos, aún así se entraban, ¿no es cierto?, ingresaban a vacunar a los menores. Bueno, ese programa ya está culminando porque se ha erradicado la polio de la faz del mundo. Es decir, un programa como ese es el programa estrella de Rotary Internacional, pero hay muchos que están vinculados, siempre insisto, con el área de la salud, de la educación y de programas específicos, por ejemplo, todo lo que esté vinculado con prevención, cuidado, atención de víctimas de este flagelo, ¿no es cierto?, que es el consumo de marihuana, de cocaína. Bueno, en todos esos temas Rotary le pone mucha importancia, pero así como esta organización mundial está financiada por la Fundación Rotaria en muchas de sus obras, lo más importante para el movimiento rotario es las necesidades de la zona donde está emplazado el club. En este caso, en Capital, nuestro Rotary Club, que va a cumplir 90 años y que en 90 años acompañó la marcha de la ciudad, porque los principales referentes y líderes rotarios también eran referentes y líderes de la comunidad correntina, ¿no es cierto? Por supuesto. En el campo profesional, empresarial, comercial, educativo. Muchos educadores han pasado por nuestro club. Y bueno, como resultado de los 90 años hay una serie de obras que han quedado, donde ha acompañado y ha habido un fuerte protagonismo de Rotary. El caso del puente, vos lo sabés muy bien, y ahora también con estos programas de hoy demorado, ¿no es cierto?, de la gestión del segundo puente Corrientes Chaco, la Universidad del Nordeste y una serie de obras que el Rotary Club de Corrientes ha promocionado, promovido, gestionado y hasta hoy. Han sido la base de las resoluciones. Eso fue la base de las todo ese resoluciones accionar, ¿no es cierto? oficiales. Pero yo siempre, como ex gobernador, le digo, ¿no es cierto?, a las comisiones nuevas, cuando se preguntan, bueno, ¿y qué proyecto podemos hacer? Es muy sencillo. Con ir al municipio y ver en la Secretaría, no sé, de Promoción y Asistencia a la Comunidad, los primeros 70 grandes reclamos de necesidades de nuestros barrios, de nuestra zona, acá muy cercana al centro de la ciudad y de la periferia, ahí uno tiene ya la base para 3, 4, 5 programas que son la base, ¿no es cierto?, de nuestro accionar, ¿no? Así que bueno, estamos convocados hoy a festejar estos 90 años y acompañar. Recientemente hemos acompañado la concreción también de la unidad de prevención, ¿no es cierto?, y atención de los accidentes cerebrovasculares. El stroke. La unidad stroke que se instaló en el Hospital Escuela después de más de 6 años de estar gestionando, ¿no es cierto?, ese tipo de situación.
Y así no solamente el Club Rotary, sino también la rueda de cónyuges, en su momento las esposas de los rotarios, hoy también las rotarias que se han incorporado, porque ahora ya está permitido, ¿no es cierto?, que haya la mujer participe de la vida rotaria. Ellos han acompañado siempre en la rueda de cónyuges, ¿no es cierto?, a la asistencia de los hospitales, de los niños, de los llamados niños con educación especial, la educación del adulto, temas vinculados con la educación vial. O sea, eso permanentemente, año a año, las comisiones y particularmente nuestro club siempre estuvo en ese tipo de gestión. Entonces, Rotary lo que hoy pide es articular esta acción rotaria con otras organizaciones, o sea, el Estado, otras organizaciones como puede ser, por ejemplo, Cruz Roja, Cáritas, organizaciones religiosas. Sí, sí. Estos programas de prevención de droga nosotros lo hemos encarado con la Iglesia Católica, con la feligresía judía y también evangélica, ¿no es cierto? Sobre todo la Iglesia evangélica tiene muchos antecedentes, fondos y muchos programas de éxito, sobre todo en la parte de Colombia, Venezuela, y que ellos nos han acompañado mucho en un convenio, Toto, con, en ese momento, Rotary con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública. ¿Es cierto que hay países africanos que están en contra de la vacunación con Sabin? Sí, hay, pero son problemas vinculados con violencias tribales, con mucha ignorancia, extrema pobreza. Pero fuera de eso, lo mismo, Rotary, incluso un presidente de Fundación Rotaria de Uganda, en su momento llevó a cabo, ¿no es cierto?, una acción muy fuerte en el África con respecto a la penetración de la vacuna. Hasta el punto que digo que hoy son creo contadísimos los casos de chicos con poliomielitis en el mundo. O sea, ya prácticamente se da por finalizada esta tarea que, insisto, arranca en 1985 y desde el Paraguay hacia el mundo, y se cumplió. Sí, yo recuerdo que por ahí 1956, 57, hubo una epidemia de poliomielitis muy fuerte acá en la Argentina. Sí. Y recuerdo que en el hall del Teatro Vera se hizo exhibición de un pulmotor que era en ese entonces la forma de tratar de sacar a los chicos que tenían poliomielitis, ¿no es cierto? Era una cuestión de 2 o 3 metros, parecía todo, parecía un tanque, ¿no es cierto?, que se hizo en el Teatro Vera. El programa Polio le llevó a la Fundación Rotaria a invertir más de 1.200 millones de dólares. Hoy por hoy la Fundación está manejando un presupuesto mayor, ¿no es cierto?, casi 3.000 millones, pero para otras obras. Y en esas otras obras, fundamentalmente, la provisión de agua potable es uno de los programas más importantes. Claro. Ahora, el Rotary Club Corrientes está empeñado en un monumento al padre. Así es. Porque el Rotary entiende que también es un homenaje al fundador de la familia, porque sin padre no hay madre. Ahora, la municipalidad se hizo eco del tema y está por ceder un lugar o indicar un lugar para hacer un monolito o lo que fuera. ¿Vos crees que dentro de la acción de la Fundación Rotaria puede entrar este tema? Porque si bien no habilita para construcciones, se le podría dar un carácter comunal o una cuestión de ese tipo. Y sí, yo creo de que en principio si se encarga por el lado de una construcción, no. La Fundación Rotaria pide de que esa parte, Rotary, en el caso cada club, gestione fondos de otra manera. Claro. Pero yo creo que se puede buscar la forma de cómo ir armando esa ingeniería para la construcción, porque nosotros somos responsables como Rotary Club de Corrientes del Monumento a la Madre. Claro. Ahí también se estuvo en la promoción y en la ejecución de esa obra, pero fueron con fondos propios de Rotary Club, ¿no es cierto?, en aquella época. Claro. Pero así como está la mamá, está faltando el monumento al padre, que felizmente anda caminando ese proyecto, ¿no? Sí, ahora, porque incluso no sería necesario hasta un aporte de Rotary Internacional, sino el respaldo.
Tal cual. El respaldo, con el respaldo, digamos, se tiene más fuerza para poder acudir a las instituciones públicas de la provincia, de la ciudad. Así es. Y también para particular. En el caso del Paraguay, los clubes rotarios del Paraguay sí, tienen que apoyan financieramente todo este tipo de situación, tienen a su vez un descuento, ¿no es cierto?, en las presentaciones impositivas. O sea, por eso que habría que gestionar, y como este distrito también comprende Paraguay, habría que gestionar por ese lado algún apoyo de tipo financiero para que acompañe, ¿no es cierto?, la ejecución sí, de este proyecto, ¿no? Hicimos referencia de que has sido gobernador del distrito. ¿Cómo le explicamos a la audiencia el tema de gobernador, distrito? Porque dice, si fue gobernador, algunos pensarán, no, pero Monzón nunca fue gobernador de la provincia, Sí. ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo funciona esa parte de la organización? Algunos me decían, hay gente que se pelea por la gobernación de la provincia de Corrientes, y vos sos gobernador de acá de Chaco, Misiones, Paraguay. Tenía una gobernación múltiple, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que el Rotary se organiza en distritos que comprenden varios clubes de varios estados, y en algunos casos internacionales como el nuestro, ¿no es cierto?, que comprende Argentina y, en este caso, nuestro distrito, toda la República del Paraguay, menos un club que es Pedro Juan Caballero. Allá en el norte de Paraguay. Porque ese club pertenece al país vecino. La zona cafetera. Cuando estuve yo ahí en el Rotary Club de Pedro Juan Caballero, me decía el presidente, que era un juez, de que la cocaína en ese lugar de máxima pureza de Bolivia se vendía ahí, en ese lugar, a $1.200 el kilo. Y ese mismo kilo en Milán se vendía a $80.000. ¿No podés creer la diferencia que hay en un negocio? Sí. Bueno, pero salvo ese club de Pedro Juan Caballero, después todo lo demás está en y son en el mundo 532 distritos. Y bueno, se pone cada año a una autoridad que es el gobernador, ¿no es cierto?, que es el que maneja toda la coordinación de todos los clubes. Hoy nuestro distrito tiene más de 70 clubes, o sea que hay que coordinar la tarea de los 70 clubes, trabajarlo, visitarlo, claro, estimularlo, motivarlo y juntar fondos para la Fundación Rotary. Claro. Así que esa es la misión del gobernador. Yo quisiera que dejemos este tema como último paso. La invitación a las entidades barriales y demás que tengan alguna inquietud o les falte el tema de agua, de cloacas y demás, que lamentablemente es un drama en nuestro país y en la Argentina, que nos hagan llegar, si te parece, al Rotary Club, cuáles son sus iniciativas, porque a lo mejor le podemos dar si no la solución, por lo menos un camino para encontrar la solución a sus problemas. Bien, si quieres cerrar Bueno, yo te agradezco mucho, Toto, agradezco mucho el apoyo que siempre estás dando, ¿no es cierto?, a la difusión, porque la imagen pública en Rotary es un tema central, si no nadie puede realmente conocer ni tener idea de qué es lo que se hace ni para qué está Rotary, pero Rotary propugna, ¿no es cierto?, llegar a la paz a través del servicio. Y bueno, convocamos a toda la comunidad para este tipo de enlace y bueno, llegar a satisfacer algunas de las necesidades más importantes de nuestros vecinos. Sí, y sobre todo, y aquí cierro, sobre todo que en estos momentos en la sociedad hay un descreimiento de los partidos políticos como institución que soluciona los problemas, tal vez sea así o tal vez no, pero estas entidades, digamos, intermedias como el Rotary Club, son las que tienen que ir llenando ese vacío de septitud que tiene mucha gente de la ciudadanía, ayudando en estos temas que estábamos hablando con el doctor Eduardo Monzón. Bien, muchas gracias, Eduardo, y nosotros seguimos con nuestro programa.
Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. En el diario La Nación del jueves 4 de julio hay un artículo firmado por Guillermo Fiat, apuesta al crecimiento, el desafío de recuperar los ferrocarriles. En este artículo hace una relación de lo que fueron los ferrocarriles para el desarrollo de los pueblos y dice lo siguiente, voy a leer. Rosario de la Frontera fue fundada en 1874. Su crecimiento en gran parte se debe a la llegada de los trenes. Más de 145 años después, esta ciudad salteña, ubicada al sur de la provincia, es testigo de un movimiento histórico con la renovación de las vías de Belgrano. Más adelante dice que la historia de desarrollo de Rosario de la Frontera y la de cientos localidades del país que surgieron a partir de la llegada del tren. Es cierto, es así. La llegada del tren fue la llegada de la civilización. Ahora, culmina este artículo con decir, no podemos cometer los mismos errores del pasado dejando caer la infraestructura del país. Traigo a colación esto nuevamente con el tema del segundo puente Corrientes-Chaco. Hicimos una síntesis de lo que venía ocurriendo en el mes de enero de 2019, después de muchos artículos enviados a los diarios y publicados vinculados con el tema. Y digo así, llegó la noticia que todos temíamos como regalo de Navidad, de fin de año. Estoy hablando del 2 de enero de este año. En página 10 dice, textual, los funcionarios anunciaron que se suspendió la construcción del puente Chaco Corrientes, una obra de envergadura y muy esperada en la zona. Voy a citar, no voy a decir que durante el gobierno de Néstor Kirchner se nos prometió el ferrocarril, durante el de Cristina también, y de Macri antes de las elecciones, que lo consagraron presidente, estuvo en el Chaco y habló del segundo puente. Estuve últimamente en la inauguración del muelle de Las Palmas, de Puerto Las Palmas en el Chaco. Estaba el ministro de Agricultura de la Nación y cuando empieza a hablar de los grandes proyectos, cansados estamos de los grandes proyectos, le pregunto qué hay del segundo puente Corrientes-Chaco. Y fíjense lo que me dice. Esta semana ya están los pliegos, ya se licita. Les estoy hablando de casi un año atrás. ¿Ustedes vieron algún pago, algún plano, algo? Nada. Acá hago una síntesis en este artículo que es posible que lo repita tal cual. El 26 de septiembre de 1994, 2004, 2006, hace más de 20 años. Los poderes ejecutivos de ambas provincias celebraron el acta de declaración por el que se declara de interés para ambos gobiernos, entre otras obras, el desarrollo del corredor bioceánico que incluía el segundo puente y el complejo multimodal de cargas, y acuerdan formar una comisión internacional con representación de ambos gobiernos. Por decreto 3133 del 28 de septiembre de 1994,
Corrientes ratifica el acta de declaración y como lo hace por decreto del 25 de octubre del 94, destaco las fechas. El decreto está en término porque en septiembre del 94 se firma el acuerdo y en septiembre del 94, en septiembre del 28, Corrientes dicta un decreto de ratificación del acta de declaración. Es decir, que pasaron 24 años de los decretos, entre los decretos ratificatorios de 1994. El exgobernador Raúl Tato Romero Félix urge su cumplimiento, viendo que era fundamental el segundo puente necesario para el tránsito de Corrientes ferrovial. Estamos hablando de 1994 y el artículo del desafío de recuperar los ferrocarriles de Guillermo Fiat es del jueves 4 de julio de 2019. Se firmó el tratado, aunque las leyes ratificatorias se demoraron, como en el Chaco fue por sanción automática según su constitución. En Corrientes recién se ratifica este convenio, no lo hacen los legisladores de Corrientes. Por oposición al gobierno de Tato Romero Félix, o para que Tato Romero Félix no lleve el galardón de que, así como hizo en su gobierno el puente de Santo Tomé San Borjas, hiciera también o fuera un factor fundamental, junto con el gobernador Rosas, que es el que firma este acuerdo de interprovincial. Es decir, dos opositores al gobierno nacional. Entonces, seguimos con este tema. Tenía una cláusula que decía que serán las autoridades del ente binacional la facultad de licitar, adjudicar, contratar y administrar los contratos de concesión de la obra, de las obras y de los servicios y o convocar a la presentación de proyectos. Este tratado es ley, señores. Es ley de la provincia y ley de la provincia del Chaco. Dice en la cláusula tercera, iniciar las tratativas con el gobierno nacional con el objeto de obtener la delegación de facultades y competencias, es decir, de la nación a las provincias, e instruir a la comisión interministerial para que dispongan lo necesario a fin de la cobertura de las etapas que permitan la licitación dentro del presente año 1997 del puente ferroviario Corrientes Chaco. ¿Qué pasó? No había interés del gobierno nacional ni de quien fue jefe de gabinete de ministros, Coqui Capitanich, gobernador del Chaco, senador nacional. Él era senador nacional cuando se produce el golpe de 2001 y también es convocado por Duhalde como jefe de ministros, está un tiempo. En esa oportunidad, en esos tiempos, yo tenía mi programa en Buenos Aires y lo invité a Coqui a que participe. Y él me dijo que iba a renunciar a ser jefe de gabinete porque no le daba estabilidad, mientras que era senador nacional y entonces estaba asegurado. Y me decía también, cuando le pregunté si se presentaría a candidato a gobernador, me dijo, si se presenta Ángel Rosas, yo no voy a ser candidato, porque presumía que Ángel Rosas lo iba a derrotar. Esto aparte. Ahora, después de esto, resulta que tanto
el gobierno de Corrientes, representado por su gobernador Ricardo Colombi, y el del Chaco por el vicegobernador a cargo, Carlos Vasilev Ivanov, porque el gobernador estaba de jefe de gabinete, echaron por tierra las tratativas y lo que manifestaba el acta convenio, y le dan la suma del poder de la realización del puente a Vialidad Nacional en el año 2014, apartándose de las leyes vigentes. Yo quisiera que la provincia del Chaco o la provincia de Corrientes diera a la publicidad el decreto o la ley que deja sin efecto este tratado interprovincial. Porque de estar vigente el tratado interprovincial, tanto el ex gobernador Ricardo Colombi como el ex vicegobernador Vasilev Ivanov han violado la ley de sus provincias, que decían que las provincias iban a hacer el puente. Y otro hubiera sido el cantar. Pero fueron y se entregaron de pies y manos los gobernadores en un acta que ya lo hemos pasado tantas veces, en un acuerdo, convenio con Vialidad Nacional, entregándole la realización de todo este proceso que era facultad de las provincias, en un proyecto que ni siquiera figura el lugar de realización ni la fecha de realización, pero está firmado por las autoridades máximas de las dos provincias. Esto no está en el filo de la navaja, si es un delito, una infracción o no es nada. O directamente los gobernadores dejaron de lado, quién sabe por qué, lo que era ley en las respectivas provincias. Estamos igual. La posición que yo decía y que veníamos diciendo junto con otros actores de la provincia, entre ellos quien fuera ministro de Obras Públicas de la provincia durante el gobierno de Arturo Colombi, decíamos que le decimos adiós al segundo puente. Pongamos en vigor el tratado interprovincial firmado por Romero, Félix y Rosas y hagamos lo de Santa Fe y Entre Ríos. ¿Qué pasó en Santa Fe y Entre Ríos? Resulta que resuelven los gobernadores Silvestre Beñez y Uranga, radicales los dos, Raúl Frondizi, también radical, presidente, hacer un puente entre Entre Ríos, en Paraná, y Santa Fe. Pero como el río es jurisdicción nacional, necesitaban la autorización del gobierno nacional. Pero el subsuelo es provincial. Entonces, como la nación no se movía con interés para hacer el puente Santa Fe-Paraná, Uranga y Silvestre Beñez tomaron el toro por las astas e hicieron un túnel, que es el que está ahora. Cuando termina el gobierno de Frondizi, se dice que el túnel es más caro que el puente, que había que suspender el túnel y empezar el puente. Por suerte, esa idea radical no triunfó. Y el túnel se hizo. Y esa gente vino a Corrientes para hacer también un túnel acá. Pero nadie se interesó ni por el túnel ni por el puente en ese momento. Decimos, un acuerdo entre las dos provincias para conseguir los fondos necesarios o entregar en concesión, como se hizo con el puente Santo Tomé-San Borjas durante el gobierno de Tato Romero Félix, que cobraban por peaje
y ellos hacían cargo de la construcción y del mantenimiento. Ese convenio termina ahora y los que construyeron ganaron plata, pero ahora queda de propiedad de la provincia o de la Argentina y Brasil. Bien, los gobiernos tienen la palabra y los legisladores también. Sepan que el pueblo los apoyará. Así termina mi artículo sobre el segundo puente. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. No queremos terminar este programa sin una referencia a temas municipales. Nos da pánico ver madres o padres en moto con un chico adelante, un bebé adelante, otro atrás y otro más grande que lo va sosteniendo. 4, la única que ni siquiera la conductora llevaba casco. Hay motos donde van 3, 4, hasta 5 personas, 3 criaturas y 2 mayores. Algo hay que hacer en la municipalidad, por lo menos que vayan con casco los chicos también. Yo comprendo de que es la forma que tienen de movilizarse la gente en la moto. ¿Alguien pensó en los sidecar? Los sidecares son unos asientitos que se ponen, que van pegados, conectados con la moto. Se usaron mucho en la guerra, generalmente los alemanes, porque en el sidecar iba el que tiraba y el otro manejaba. Acá tenemos que hacer el que maneja y al lado que vayan los chicos o que vayan. Alguno de los fabricantes de motos debería prever esa situación. También he visto en algunas motos que detrás del acompañante hay una especie de defensa que lo va defendiendo. También he visto en otra moto un chico que iba prendido no del padre, iba prendido de la ropa del padre. En un barquinazo nomás, en un pozo, ¡pum!, se puede caer esa criatura, sin casco, por supuesto. Ese es un tema. El otro tema de los garajes encubiertos. Hay un montón de lugares marcados que tienen la entrada de garaje prohibido estacionar, en un centro que está plagado de vehículos y que no hay lugares donde estacionar. ¿Por qué no se hace un relevamiento y se ve cuáles son los que efectivamente son lugares de garaje? Porque cualquiera tiene un portón y le pone ¡pum!, prohibido estacionar. Entonces hay muchos que se ven obligados a quebrar esta regla y son sancionados porque había un cartelito que dice prohibido estacionar. Celebro que el Colegio Nacional está preparando para el 2 de agosto un acto monstruo, un acto interesante. Se cumplen 150 años de la fundación del Colegio Nacional. Fue el 4º establecimiento secundario del país. ¿Y quién lo mandó a hacer? ¿Quién lo estableció? Sarmiento. Sin embargo, muchos correntinos deniegan de Sarmiento. Deniegan de Sarmiento porque traía la cultura, la educación, leer, escribir. Y a los caudillos muchas veces no les interesa que la gente lea, ni escriba,
ni que vaya a un colegio. Conozco un gitano que debe tener unos 30 años o más. Buena persona. Pero me dice, no me mande mensajes. Me compró un auto. No me mande mensajes porque yo no sé leer. Tiene 30 años. No sabe leer. Lo único que conoce son los números de sus negocios. Entonces, tenemos que intensificar. Yo creo que alguien debería ir al domicilio de ese gitano. Digo ese gitano, como puedo decir ese judío o ese católico. Gitanos también han sido perseguidos por el nazismo. Y por último, volvamos a revisar. Ahora que el ministro Vara se va, antes de irse ministro como diputado nacional, revea un poco el tema de los puertos. No trate de desarrollar la provincia 4 puertos. Definan qué van a hacer con los puertos. Definan qué van a hacer con la hidrovía. ¿Por qué no integran el Comité Federal de la Hidrovía? Son cosas necesarias y que le van a lucir, señor ministro, como un fin de fiestas o como un fin de ministro de la provincia. Dejo la inquietud y bueno, que tengan suerte los candidatos a diputado nacional, y voy a cerrar con un afiche de una oportunidad en que fui candidato a diputado nacional y prometía unas obras, ninguna de las cuales se llevó a cabo y pasaron 8 años de eso. Señor director, y nos vamos.